Una vez más estamos agradecidos con el Señor porque nos brinda la oportunidad de continuar compartiendo la Sagrada Palabra con cada uno de ustedes a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor por su amable sintonía y porque están pendientes, ¿no?, de este programa, que por cierto se pasa los días miércoles y domingo, a veces viernes también. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que para muchos resulta todavía como muy espinoso, un poco delicado. Para los cristianos, desde luego que no, porque algunos dicen, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué la iglesia? Y muchos cristianos todavía como que no tenemos plena conciencia de la función de la iglesia en esta tierra. Y debemos estar muy claros. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Y para qué Jesús estableció, fundó su iglesia en esta tierra? En el Antiguo Testamento no se menciona la palabra iglesia, pero sí hay un término en hebreo que significa ese término convocación, de convocar, de llamar, de invitar. Y en el Nuevo Testamento sí aparece la palabra ya iglesia, y el sentido que tiene en el Nuevo Testamento es de una asamblea que se programaba para invitar, llamar a los ciudadanos de determinado lugar y dar a conocer algunas actividades públicas. Algo así, nosotros podríamos asociarlo con los cabildos que se hacen actualmente. El hecho de convocar y de llamar para una actividad, incluso hasta para llamar e invitar al servicio militar se usaba esa expresión. Pero en el caso particular, en la Biblia, nosotros nos damos cuenta que la iglesia se le llama iglesia a aquel grupo de personas, de hermanos, que han sido regenerados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que han confesado a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Y ese grupo, esa congregación fue establecida por el Señor allá en Mateo 16, cuando le dijo Jesús a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, la iglesia es de Jesucristo. Pensemos muy bien en eso. La iglesia es de Jesucristo, y aquella iglesia que responde a las demandas, a las exigencias que aparecen en las Sagradas Escrituras. Porque hay muchas iglesias, incluso hay iglesias que son del diablo. Pero la verdadera iglesia, porque hay algunos que dicen también, ¿y cuál es la verdadera iglesia? Pues muy sencillo, la que responde a las demandas que el Señor establece en su palabra. Esa es la verdadera iglesia. Y
Algunos requisitos que ya hemos mencionado son amor, obediencia y fidelidad. Y hay algo más también. Para que la iglesia no pierda su esencia, debe ser bíblica, profética y carismática. Ahora nos preguntamos, ¿qué iglesia responde a esa demanda? Como para decir, esta es la verdadera iglesia, como algunos dicen por ahí, y nos descalifican a los demás. La única iglesia por la cual va a venir Cristo es mi iglesia. Y dice, mi iglesia, como que si fuera de su propio patrimonio. Y eso es un absurdo. Ahora bien, ¿para qué la iglesia? Dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en esta versión, lenguaje actual, dice lo siguiente: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder. Aquí está, esta palabra es básica, es fundamental, es clave. Y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén. Ahí está la función de la iglesia. En Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Ahí está la función de la iglesia. Ahí está el para qué de la iglesia. Un escritor de 1902, un escritor francés llamado Alfredo Loisy, dijo algo que para mí ha resultado sumamente interesante. Y él dijo que Jesús vino a inaugurar su reino, pero le salió la iglesia. Jesús vino a inaugurar su reino, pero le salió la iglesia. Entonces, esa iglesia debe y tiene que ser la continuadora del reino de Dios en esta tierra. Esa es la función de la iglesia. Y debemos estar muy claros en eso. Y la otra cosa importante es que la iglesia debe fundamentar su misión en lo que ya hemos señalado en otras ocasiones. Y se trata de los tres ejes fundamentales del ministerio de Jesús: la enseñanza, la predicación y la sanidad o saneamiento. Entonces, la iglesia tiene que ir en esa dirección, tomando en cuenta también lo que dice Lucas 4:18, cuando Jesús inauguró su reino en la sinagoga de Nazaret. Cuando de una manera muy clara, y aquí lo encontramos, repito, en Lucas capítulo 4, y lo dice de la siguiente manera. Dice capítulo 4 de San Lucas. Dice, cuando Jesús presentó, por decirlo así, su plan de trabajo. Vean qué interesante. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en la sinagoga y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, que era su costumbre, fue a la sinagoga.
cuando se levantó a leer, le dieron el libro de el profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó para que veamos que Jesús manejaba el Antiguo Testamento y él hablaba en base a los profetas también. El Espíritu de Dios está sobre mí. Eso está en Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. A eso vino Jesús. Ese es el plan de trabajo de Jesús y lo presenta precisamente en la sinagoga de Nazaret. Y ese debe ser también el trabajo de la iglesia. Ahí está el para qué de la iglesia. Y esto es muy, pero muy interesante, es fundamental para el papel, el desarrollo, la tarea, la función de la iglesia en esta tierra. Entonces, repetimos, la iglesia tiene y debe ser continuadora del reino de Dios en esta tierra que inauguró Jesús. Y hace poco leíamos un versículo relacionado precisamente con eso, ¿no? Cuando él dijo allá, iniciando su ministerio también, eso está en San Mateo: el reino está entre vosotros. El reino ya está aquí. Está presente. El reino de Dios se hizo presente en esta tierra con la presencia de Jesús. Y por eso es que Él deja la iglesia para que la iglesia continúe esa tarea en este mundo. Esa es la función de la iglesia. El problema se da cuando ya los seres humanos le vamos dando otro carácter al asunto. ¿Cómo así? Cuando la institución crece, la iglesia decrece y su naturaleza se altera. ¿Cómo así de que la institución crece? Cuando ya nos organizamos y cuando establecemos una forma organizativa muy, pero muy rígida, entonces la iglesia deja de ser un movimiento y en ese sentido como que se detiene. El otro problema es que cuando el espíritu de competencia se profundiza, ¿quién tiene más, quién tiene menos, dónde van más, dónde van menos, quién canta más, quién canta menos? Entonces hay como una competencia. Y esa competencia también es absurda. ¿Por qué? Porque la pauta está en las Sagradas Escrituras. ¿De qué sirve que nosotros como seres humanos estemos inventando cosas? De hecho se están dando, ¿no? Y en muchas iglesias sucede eso, que los líderes empezamos a inventar cosas que no aparecen en la Biblia, entonces se desnaturaliza la esencia de la iglesia. Es decir, que cuando el espíritu de competencia se profundiza, la iglesia no se realiza. Y eso es muy triste. De tal manera que la iglesia está puesta, de acuerdo a lo que leímos aquí, para la misión. ¿Y en qué consiste la misión? En predicar el evangelio, en enseñar la palabra y también en el servicio, en la sanidad o el sanamiento. Entonces, la iglesia desde el inicio, desde luego que la vez pasada creo que hablábamos de eso también. ¿Cuál es la primera iglesia? Según la Biblia, no lo que dicen por ahí, e incluso he visto por ahí un rótulo: esta fue la primera iglesia que fundó Cristo. Y ahí lo ponen en un rótulo. Pero la primera iglesia que fundó Cristo tenía o tuvo 13 miembros.
¿Cómo así? ¿De dónde sale eso? Pues de la Biblia. ¿Por qué 13? Pues porque eran 13 apóstoles. ¿Y por qué 13 apóstoles? Bueno, el apóstol principal que es llamado por Dios según la Biblia. Eso está en hebreo, se puede verificar. Y los 12 que llamó Jesús para el servicio cristiano. Esa es la iglesia que se conoce como iglesia preapostólica. La iglesia apostólica es la que surge allá en el Pentecostés, con los 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Esa es la iglesia apostólica. Y la iglesia posapostólica es la iglesia apostólica va de Jerusalén a Patmos. Patmos, que es la isla donde fue desterrado Juan de Patmos, no Juan el evangelista, no, es otra cosa, es Juan de Patmos. Muy bien. Y la iglesia posapostólica es desde Patmos hasta nuestros días y hasta la segunda venida de Cristo. Esas son las 3 etapas, por decirlo de esa manera, de la iglesia de Jesucristo en esta tierra, y que está precisamente llamada a continuar lo que Jesús inició en esta tierra. Así es que, amados hermanos, amigos, la iglesia está llamada, está desafiada a ser eminentemente bíblica, profética y carismática. Gracias, Señor, por la iglesia que tú estableciste en esta tierra. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a tu palabra y a responder a las demandas que tú nos has señalado de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bendice tu iglesia sobre este mundo y dale la fortaleza y el acompañamiento de tu Santo Espíritu. Muchas gracias, Señor, porque eres grande, eres bueno, maravilloso y misericordioso. Como siempre, Padre, rogamos sanidad para todos los enfermos y consuelo para los que han perdido a sus seres amados. Gracias, Señor. Nos encomendamos a tu cuidado en el sagrado nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén.